Bueno, señores, y tal como habíamos anunciado al inicio, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el licenciado Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente de la Seguridad Social. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Qué gusto tenerle por aquí otra vez. Muy bien, encantado. Bueno, hemos tenido muchas informaciones, muchos bombardeos a lo que es la seguridad social en la República Dominicana. Todos hablan de lo maravilloso y de lo inclusiva que ha sido con relación al 2007, por ejemplo, que es cuando entra en vigor la ley 8701 más ampliamente. En vigencia más amplia. Más amplia, exactamente. Pero como siempre, como todo sistema, tiene algunas imperfecciones que en el camino se van mostrando. Y justamente se ha atacado muchísimo lo inminente que debe ser una reforma a la ley, urgente, y cada quien está hablando para su lado. ¿Cuál es su opinión al respecto de, sobre todo, el tema de la modificación? Bueno, todas las entidades y todos los procesos, hablando entre profesionales, periódicamente requieren revisiones y modificaciones, porque de lo contrario tú te quedas en el pasado y no avanzas. Y no se avanza. La seguridad social no es algo diferente. Puede ser un negocio, puede ser algo institucional, la Constitución de la República, cualquier ley, siempre hay que revisarla y ajustarla a la realidad. Yo veía una declaración hoy de que la seguridad social ha incurrido en fallas que no prevenimos. Habla alguien que tuvo que ver con el inicio de la misma. Bueno, por el papel de los que hemos ido ocupando posiciones e ir mejorando, y tenemos que seguir ese proceso. La seguridad social ha tenido avances extraordinarios. Así es. En muchos aspectos. La inclusión, la número 1. Estamos hablando de más de un 70%. Exactamente, un 80%. Estamos a ley de un 80%. Terminaremos este año y hay cifras ahí que la podemos demostrar entre el régimen contributivo y subsidiado de un 80%, con una meta de 90%, que con algunas medidas que se van a adoptar recientemente, sin transformar la ley, vamos a terminar el 2020 con más de un 90%, y son pocos países. Tenemos estadísticas. Esa estadística está por a ahí. junio del 2018, decidí hace apenas 2 meses. Exacto, nos colocamos. En junio estaba en 76, pero ya estamos en agosto. La cobertura de afiliación. Exactamente. 76%. 76 tanto por ciento. Entonces, eso nos indica que hemos ido con mucha pronóstico de que no era posible llegar a esto, que en términos financieros iba a ser un desastre, que iba a colapsar en el año 2012, y hoy en día de la sostenibilidad del tiempo. En términos de salud no era posible sostenerlo. Hoy en día hay un acumulado que rebasa los 7,000 y tantos millones de pesos para cubrir todos los compromisos de salud con sus afiliados, que han ido creciendo de manera vertiginosa, y lo vemos ahí, un cuadro ascendente en su doble vertiente. Contributivo comenzó tardíamente. Incurrieron en el error, o un error avieso, de no comenzar con salud, sino con la acumulación de dinero para las pensiones. Sin embargo, el aspecto de la cobertura de salud cubre enfermedades que antes eran despreciadas por los seguros de salud privados, y que el Instituto Dominicano de Seguro Social no podía suplir para los trabajadores simples. Hablando de enfermedades, las catastróficas, por ejemplo, las cubre un cáncer, porque a veces oímos que la herencia como cubren, que la pública, que sí, correcto. Que no. Para mí es grato, por un lado, que no está Ramón, pero está tú, que eres un profesional de mucho nivel, pero que no habíamos tenido yo la oportunidad de compartir contigo. ¿Qué pasaba? Tú no lo viste, no viviste esa realidad.
si yo le hablo a Ramón y a ella como profesional y esposa de médico, antes cualquier seguro lo que hacía era que eliminaba a una gente cuando llegaba a una mayoría de edad, de 60 años. Lo sacaba del sistema, pero si tenía cáncer, hepatitis, diabetes, hipertensión, problemas renales, lo sacaban de circulación. Ahora no se va de ningún. Antes la cobertura máxima a que llegó el sistema cuando comenzó era 150,000 pesos, ahora es 1,000,000 por cada proceso de salud que se maneje en un paciente. Y hay que decir una cosa, don Rafael, y es que hay muchas críticas al sistema, pero yo siempre digo que es bueno hacer un ejercicio y pensar dónde estaríamos hoy si no tuviéramos lo que tenemos. La seguridad social ha sido un contundente paso de avance en materia social. En salud, antes no había riesgos laborales, no importa dónde tú trabajaras, no te cubrían de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, ni lo que te pasaba dentro del trabajo. Y hay una cobertura de un 100%, no te cubrían los accidentes de tránsito al que estaba asegurado. Y además de eso, no había un sistema de pensiones definido que garantice la dignidad del que se retire. Que se han presentado en muchos países y que aquí no es una excepción, porque se calcaron los esquemas de otras naciones, es una realidad, pero aquí estamos tomando medidas y hay tiempo para seguir tomando medidas para que las pensiones terminen en una situación diferente a lo que está pasando en Chile, en Colombia, en Argentina, en España. Que se copiaron. Exacto, Sí, porque lo copiaron. Don Rafael, justamente una de mis preguntas para el día de hoy es con relación a esta primera plana del periódico Diario Libre de la fecha, que según un experto, cotizar por 30 años solo garantiza 8 años de una baja pensión. Sí, esa declaración la da el primer gerente que tuvo la Seguridad Social, pues, que fue quien trajo todos los esquemas que prevalecían en esos países y admite, porque tú leíste una parte, pero lee entero lo que él dice, admite que implementaron medidas que fueron errores. Entonces nosotros tenemos, reconocemos el esfuerzo que hizo, es un profesional en términos financieros, tenía conocimientos porque trabajó en finanzas y en planificación en el Seguro Social, un profesor de finanzas en la universidad. ¿Y cómo corregir eso? Bueno, porque si eso es cierto. Se ha venido corrigiendo porque se han ido implementando cosas que no existían. Se inició sin el régimen contributivo, se inició con un estudio parcial, casi, digamos, experimental, con el régimen subsidiado en los puntos más apartados del país. Entonces, hoy en día se implementó el régimen subsidiado que está representando 3.5 millones de dominicanos y dominicanas, y el régimen contributivo, que no lo comenzaron por una concesión hecha a los intereses que ahí se aluden, comenzó en el 2007. Por eso tú decías, realmente en efecto comenzó en el 2007, pero fue por una concesión. La atención primaria, que es uno de los puntos que se discute, no la implementaron existiendo en la ley como un elemento fundamental para que fuera la puerta de entrada. Ahora, ¿qué se está haciendo? No pasa una semana en que no se inaugure un hospital nuevo o reestructurado con un centro de diagnóstico y un centro de atención primaria. Entonces, hacia allá nos encaminamos. Como gerente del consejo, yo soy parte del Consejo de Salud Pública. Entonces, se están tomando las medidas para que la seguridad social garantice que la gente no tenga los gastos de bolsillo, que es un tema que ustedes manejan muy bien como economistas, cuando elige ir a un médico sin antes hacer
una precisión de cuál es el problema que tiene, que a veces en el 80% son cosas sencillas que se pueden manejar con un equipo de médicos, digamos, diverso, pero calificado. En ese crecimiento y progreso que tiene la Seguridad Social es clave la inversión y ayuda de parte del gobierno. Pero de luego. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Y qué porcentaje del PIB representa? Bueno, yo incluso lo traje y podrían hasta proyectarlo, pero para manejo tuyo, aquí podemos ver el porcentaje que aparte de lo que se invierte en salud, que se estima en 2.5, podían proyectarlo. Ahí lo vemos, ahí están las cifras. Te pido que sea tú que lo interprete. Entre el régimen contributivo y subsidiado, un 0.12% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. ¿Qué representa eso? Eso representa 35 mil millones de pesos específicamente como aporte del Estado, sin tomar en consideración los aportes que hacen los afiliados, que aportan el 30%, y los empleadores, sea privado o sea público. Entonces eso te garantiza a ti. Cuando tú ves que hay cerca de 600 mil pesos para las pensiones y que en materia de salud, que representa más del 15% del Producto Interno Bruto, y en materia de salud un 1.3, que es lo que vamos a quedar este año, como inversión del Estado dominicano, que no ha fallado un día en cumplir con sus responsabilidades, y cuando hay un proceso para combatir la elusión y la evasión, entonces esos son puntos favorables. Sí, fortalecen el sistema. Así es. Con su permiso y el de los amables televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos. Continuamos esta interesante entrevista con Rafael Pérez Modesto. La pregunta del millón. La gente siempre piensa con el tema de seguridad social en adultos y adultos mayores. Ahora, los niños, esa primera infancia, según los datos, hay unos 250,000 que están siendo beneficiados. Háblanos un poquito al respecto. Sí. Mira, en el año 2000, alrededor de 2011, había una cobertura en lo que se llaman las estancias infantiles, que es una innovación del sistema dominicano de seguridad social con respecto a la mayoría de los países. ¿Qué son las estancias infantiles? Bueno, son centros donde niños desde 5 meses hasta 5 años reciben atenciones de educación, de salud, de estimulación, de estímulo, de orientación, de cualquier tipo de situación que amerite, de alimentación. Bueno, la alimentación es esencial. Y sus padres, que trabajan, por lo general ya sectores laborales, que tienen que irse desde tempranito, dejan los niños a las 7, 7:30 en un centro, y ahí reciben, tienen un médico, tienen un maestro, tienen un psicólogo, tienen una alimentación adecuada, y retornan a buscarlo a las 5 de la tarde. ¿Y cuánto cuesta esa innovación dominicana en la seguridad social? Bueno, eso, mira, el porcentaje, esa es una de las cosas que internamente uno dice deben superarse. Del 10% a la gente se le reduce el 10% de lo que gana, pero el empresario, el empleador, mejor dicho, sea el Estado o sea sector privado, el sector privado, cubre el 70% de ese 10, y el trabajador aporta el 0.30. Es decir, que en términos de las estancias infantiles es el 0.1% que se invierte en eso, y con eso el dinero ha hecho suyo, el gobierno ha hecho suyo ese plan por los resultados que mostraba. Del 2012 para acá, de una cobertura de alrededor de 5,000 niños, tú leíste la cifra, la tenemos ahí. Ajá. ¿Y cuánto vamos a terminar en el 2020?
¿tú entiendes? Un ascenso astronómico, yo diría que no es matemático, es geométrico. Y No entonces, es exponencial. Sí, entonces esos son aportes que incluso vienen a estudiarlo de otros países. Es lo mismo que la tesorería de la Seguridad Social. Yo te decía, cuando yo ingresé a la Seguridad Social como gerente, el miedo de muchos teóricos era que el sistema iba a fracasar por razones financieras, y hoy en día se ha mantenido. El sistema de pensiones tiene acumulado y es una fuente de estabilidad para la economía, porque tiene colocado de una manera diáfana, transparente, cerca de 600,000 millones de pesos para garantizar el futuro de los que se retiran. Y entonces eso irá creciendo. Lo que hay que lograr ahora es que se reduzcan los beneficios de las AFP, que la gente invierta más también en ahorro, que hayan inversiones más adecuadas, y todo eso tenemos nosotros un tiempo que otros países no han podido, y países democráticos como Chile, la gente se ha tirado a la calle porque no han habido esa expectativa. Esos números que presentan y que usted leía de una forma natural, es verdad que se pueden producir si no se toman las medidas. Afortunadamente, primero hay voluntad política, como se dice, de seguir mejorando como hemos mejorado en todas las áreas, y número dos, hay tiempo para tomar ciertas medidas en función de conjugar el interés del gobierno, que es el garante definitivo de la seguridad social, los empresarios, los trabajadores y un conjunto de instituciones privadas que participan en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Siempre le cargan el dado al tema, hay muchas quejas, el tema de la AFP, y en el caso también de los seguros, del tema de la ARS. De las ARS. La DID ha jugado un papel, pero vemos que como que hay una posibilidad de fusión en cierta forma de la DID con la tesorería. ¿En qué consiste todo eso? No hay fusión de la DID y la tesorería. Lo que hay es una necesidad, que es parte de la reforma, que la tesorería de la Seguridad Social, para garantizar que haya evasiones, como la hay, claro, y ilusiones, que es declarar que la gente gana menos para pagar menos intereses, que puedan invertirse en salud y mañana en pensiones y en riesgos laborales. ¿Qué sucede? Que se está abogando porque la tesorería de la Seguridad Social tenga autonomía de funcionamiento y tenga ingresos propios, y al mismo tiempo que las instituciones privadas y públicas que tienen pocos ingresos, cuando se atrasan, le quitan los derechos y entonces lo penalizan con unos intereses sumamente elevados, que se van elevando de una manera desproporcional, geométrica, y además con unos pagos de mora que son excesivos. Entonces se están tomando medidas para, en medio de la discusión de la transformación de la ley, de la revisión total, ese tipo de medidas se tomen. ¿A quién va a beneficiar que la DIDA tenga autonomía funcional? A los usuarios. Y que tenga, y que pueda, porque el papel de la DIDA es orientar y defender los afiliados. Entonces la DIDA debe tener recursos. No puede mantenerse como se ha mantenido el Consejo y la Tesorería con un presupuesto del año 2007, y por lo tanto hay que darle facilidades para que puedan ejercer su función de manera eficaz. ¿Y cómo se haría eso? Y la Tesorería pueda también tener centros en todo el país y pueda tener supervisores directos que eviten que las elusiones y las evasiones sean aspectos predominantes. Pero ¿cómo se va a hacer eso, don Rafael? ¿Y de dónde van a salir esos recursos? No, los recursos son los mismos, lo que aportan, pero hacer una distribución distinta. Hacer una distribución más justa,
¿Y de quién depende? ¿Y a dónde tiene? Depende del gobierno y depende también de los empleadores, porque es de lo que ganan la gente. O sea, no es una donación, es un derecho que la gente se ha ganado. La seguridad social no es una donación que la han hecho. Pero ¿cuál es el escenario para discutir ese tema y se toman esas decisiones? El escenario donde se toman las medidas para cambiar, para mejorar, para reformar la ley es el Congreso Nacional. Ya. Entonces, tiene que haber discusiones previas, se prepara, se ha venido preparando. Pero eso sería dentro de una modificación a la ley. Eso es de hecho una modificación a la ley, porque la ley contempla que la tesorería tenga una absoluta dependencia y la DIDA del escaso presupuesto que le asignan al Consejo. Entonces, que tenga autonomía propia para poder operar y cumplir con sus deberes es una cosa buena y no mala. Yo no sé por qué genera crítica eso. En un punto y aparte. ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica? Beneficia al país, beneficia a los afiliados y beneficia al sistema. Que estas instituciones se fortalezcan, como existe la CISARRIL, existe la CIPEN. ¿Qué son? Son superintendencias que regulan, fiscalizan y hacen funcionar bien las entidades que le dan los servicios de ambas. Sí, son garantías. Sí, son garantías de supervisión y dirección. Y son entidades técnicas, la DIDA es una entidad técnica que para defender a los afiliados, para orientarlos. Y la que va más forzada. La tesorería es para garantizar el cobro que corresponde para poder cubrir la seguridad social en presente y futuro. La superintendencia de pensiones es para garantizar que las pensiones sean del régimen de la cuenta de capitalización o de renta puedan ser debidamente llevadas, que la ganancia. Lo que se critica de las AFP es que hay un margen de su capacidad operativa y administrativa entre un 15 y un 30%. Entonces, comenzaron por el rango más alto, un 30, entonces ahora aceptan un 25 y que vaya bajando a un 20, deben hacerse mejores inversiones, eso corresponde. Hay un comité para las pensiones que lo integra la propia CIPEN, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos e instituciones de ese género, que nadie en este país puede objetar que ese dinero haya sido afectado con un centavo. El que lo diga es por ignorancia o por desconocimiento, vamos a decir, para ser más tolerante de lo que es el sistema. Y en lo que respecta a la CISARRIL, toma medidas para que el plan básico de salud se vaya ampliando, por cuánto debe dársele a las instituciones que organizan las aseguradoras de riesgo de salud, ARS, reclaman, su reclamo en todos los planteamientos que le aumenten la cápita. Pero entonces cuando hay que cubrir los honorarios de los médicos o las medicinas o las prescripciones de los médicos, entonces hay ARS que rechazan reconocer el derecho que tienen esos afiliados. Para eso voy, decía un periódico de circulación nacional que actúan como cárteles. Y eso causó, causó un lío. Por el término, porque es parte de un sistema. Aquí se vive un sistema capitalista de producción. Entonces tú llamas a un Pero pareciera que es un sistema donde se benefician ellos y los otros se perjudican. No, porque existe SENASA aquí y SENASA le cubre y reconoce toda la firma de los médicos y está dando servicios y tiene en absoluto el régimen subsidiado que lo paga el gobierno, pero al mismo tiempo va creciendo porque va dando todas las medicinas y todos los procedimientos médicos, quirúrgicos y elementos que se requieran para la salud de la gente hasta el nivel que se acepta. Entonces, ¿cuál es la meta inmediata nuestra? Bueno, que la cobertura en salud sea mayor, tanto en dinero como en procedimientos, como en medicina. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, fortaleciendo la tesorería para que ingrese más dinero y se pueda pagar mejor
la DIDA para que la gente sepa reclamar sus derechos, porque hoy la seguridad social es un tema diario, porque la gente ha ido haciendo conciencia. Haciendo conciencia y, reclamando, y usando el término de moda, empoderándose de su derecho. Ahora bien, como estamos actualmente, mi pregunta es si es sostenible en el tiempo, si no hacemos los cambios que tenemos que hacer y corrigiendo las distorsiones que hay que corregir porque las hay. Si un niño no tiene la atención y va poniéndose adolescente y va creciendo y llega a la madurez y no va adaptándose a los cambios, entonces su tendencia es mala. Pero aquí se ha venido tomando las medidas para eso y tenemos la oportunidad de continuar tomando medidas para que en la medida en que madure, porque aquí la seguridad social se proclamó en el 2001, entró en vigencia en el 2003 y realmente arrancó en el 2007-2008. Entonces los logros que se han obtenido con relación a la mayoría de los países, nosotros del último lugar que ocupábamos, hoy estamos en el número 4 y cuando lleguemos a un 90% de cobertura efectiva, real y saludable, entonces seremos en Latinoamérica, en toda América, uno de los países de más avance. Bueno, pues son buenas noticias porque yo pienso que y ha sido punto de una vista, ganancia. orientaciones diferentes, o sea, porque se le da, bueno, el problema del tránsito, este país que más accidentes, hay está el Intran, pero la seguridad social le cubre a los afiliados, que ya son el 80%, todos los accidentes y todo el que tenga que, todo el que esté relacionado con un accidente de una gente que esté en la seguridad social. Vamos a trabajar para evitarlo, porque esos accidentes cuestan muchísimo. No, bien, es que la misma medicina tiene que basarse en la prevención, de ahí la importancia de la atención primaria. Así es, muchísimas gracias. Como siempre, usted es un invitado de honor en nuestro programa, Bueno, licenciado muchas gracias. Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente de la Seguridad Social. Vamos a una pausita y nos vemos en la recta final del programa.